te podría decir que desde niño los programas que más me llamaban la atención era, por ejemplo, El Mundo de Big Man. No sé si alguna vez lo viste en Canal 11. ¿No? ¿De qué era? Era un Ah, bueno, sí me científico acuerdo. para Tenía como el niños, pelo loco, ¿no? ¿Es exacto, ese? Sí. y salía junto con una rata gigante, bueno, un señor disfrazado de rata gigante y explicaban sucesos cotidianos con base científica, ¿no? Y me encantaba el programa. Mi superhéroe favorito siempre fue Peter Parker porque justamente era un científico. Entonces creo que sí, desde niño uno de mis sueños fue estar en un laboratorio trabajando con bata. Ok. Ok, pero es tu sueño y luego ¿qué haces? ¿Cómo llegas a... O sea, todos en algún punto quisimos hacer algo nuevo, ¿no? Pero realmente creo que son pocos los que llegan porque me imagino que será todo un proceso, ¿no? Pues sí, y empieza desde ver qué es lo que más te interesa de la ciencia, ¿no? Si ya tenía ese gusanito de decir, ok, yo me veo así, descubriendo cosas, trabajando en un laboratorio, haciendo experimentos, pero fue hasta mi primer clase de química en secundaria, que quizá porque me enamoré de la maestra o quizá porque me encantó el tema, yo me vi trabajando en un área relacionada a química, ¿no? Y desde secundaria hasta pasando prepa y hasta que elegí mi carrera, creo que siempre tuve muy en mente que quería hacer algo relacionado con química y hasta la fecha es el área que me gusta y el área en el que sigo tratando de desarrollarme. Eh, ¿Qué se necesitó? Pues estudios. Realmente la ciencia sí es un área en la que tienes que estudiar bastante y tener esa paciencia también de aprender varias cosas. Luego, aparte, yo creo que la química, no sé qué te parece a ti, pero creo que muchas de las personas que terminan haciendo algo de química, lo hablamos en el podcast de Daniel Cano la semana pasada, muchas personas que acaban interesadas en química acaban interesadas como por un tema autodidacta o porque llegó por fuera de la escuela, ¿no? Porque creo que desafortunadamente en México la física y la química no se inspira en el niño todo lo que se podría sobre lo que puede hacer en la vida con eso, ¿no? Suelen ser como materias que igual un gran porcentaje consideran de hueva, que son difíciles además, y que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Simplemente creo que se puede cambiar mucho, mucho la forma en la que se enseña eso. Sí, totalmente de acuerdo y aprovecho también para mandar un saludo gigante a Daniel, colega mío de ingeniería química, emprendedor también. Eh, y tienes toda la razón. Creo que aquí en México el plan de estudios, ya sea el que lleves, el de la SEP, el del UNAM, el de una escuela privada, están muy enfocados a que aprendas ciencia a través de experimentos rutinarios, a través de conceptos quizá un poco desalineados con su utilidad actual, ¿no? Creo que la ciencia, la mejor forma de aprenderla es despertando la curiosidad de las personas y es algo que en México no sabemos hacer, no solamente en ciencias, sino en muchísimas otras áreas. Creo que lo mismo pasa en el arte, por ejemplo. Sí, creo que la palabra justo es esa, creatividad, ¿no? Yo creo que eh, somos un país que en un punto, seguramente como en la época de la revolución o después, se propuso alfabetizar a toda la población, eh, pero nunca ha habido como un gran avance, ¿no? En el sentido de, oye, generemos creatividad sobre un punto. Yo en algún momento me acuerdo haber leído, visto o algo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando necesitan mucha investigación sobre cierto tema, empiezan a producir documentales en TBS, que es la televisión pública, para que la gente se interese en esos temas, ¿no? O la BBC en el Reino Unido, que saca series como Planet Earth y todo esto. Al final eso es dinero del gobierno que obviamente se hace para generar contenido de calidad y que la gente quiera ver, pero obviamente también por detrás hay si educamos a nuestra gente en que estos temas son realmente interesantes y que realmente todavía se puede avanzar muchísimo en la ciencia, es mucho más fácil generar esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que México ha dejado de invertir mucho en la calidad de la educación que ofrecemos en términos generales y de ahí surgen muchísimos problemas sociales, políticos y de todas las índoles que tenemos hoy en día, ¿no?
Creo que a nuestro gobierno ya no le interesa despertar esa creatividad y despertar esa curiosidad o enseñar a la población a pensar de una mejor manera y hemos perdido oportunidades gigantes en ese proceso. De Pero acuerdo. bueno, estamos conscientes de ello, ¿no? Creo que si hablas con cualquier mexicano te va a decir, el problema de México es que tenemos que educar a la población y tenemos que invertir en eso. Entonces ya estamos conscientes de ello. Creo que falta un par de pasos para que empecemos a proponer soluciones buenas. ¿Y qué falta? O sea, ¿qué crees tú que, o sea, antes de entrar, digamos, en términos de lo que tú haces y lo que tú has hecho, eh, pues creo que es interesante tu opinión sobre qué sigue, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la situación actual y hacia adelante? ¿Qué debería pasar? Pues creo que si quitamos la responsabilidad del gobierno, que es una responsabilidad grande en este tema de ofrecer educación de calidad para todos los mexicanos, creo que nosotros también como mexicanos hemos sido un poco pasivos al respecto, ¿no? Nos gusta muchas veces absorber información fácil en vez de leer, por ejemplo, no somos un país destacado por el número promedio de libros que leemos al año por persona. No somos un país tampoco destacado por hacer preguntas inteligentes o preguntas complejas en buscadores como Google. Si cada año revisas la lista de las top 15, top 20 preguntas de los mexicanos, casi siempre son preguntas relacionadas a farándula o a fake news, ¿no? Entonces, creo que nosotros también tenemos que hacer un cambio muy fuerte y empezar a querer consumir contenido de calidad en cualquier sentido, tanto en noticias como en información, como en hechos. Y con eso vamos a ir cambiando la forma en que queremos educarnos, ¿no? Como población mexicana. Sí, de acuerdo. Y creo que algo que es muy interesante y que abre una oportunidad real a este problema es que, hombre, lo que decías al principio de que somos un país que lee poco, creo que es algo que eh, es difícil generar ahora con todas las nuevas formas de consumir contenido que hay, ¿no? Como que la competencia que tienen los libros respecto a todas las otras alternativas parece que es decreciente, no solamente en países que no leen como el nuestro, sino también en los que leen. Pero creo que la gran oportunidad que hay ahí es temas como los podcasts, como las varias apps que hay de buenos resúmenes de libros, YouTube. Yo creo que YouTube es la herramienta que más está educando ahora en el mundo. Y van saliendo otras como buenas, como cosas que parece que van a ser positivas como Clubhouse y otros medios, ¿no? Entonces creo que la gran oportunidad está en la gente que está haciendo podcast, Clubhouse, etcétera, de realmente ser muy buenos en transmitirle a la gente los beneficios que tiene eso, ¿no? Y el contenido, ¿no? Que se animen también a generar un contenido de calidad. Por eso me encanta esta propuesta de frecuencia. Y creo que igual si vemos a la lista de los top 5 podcasts más populares en México, la mayoría está enfocados a un tema de comedia, por ejemplo. Sí, sí, Y, totalmente. Y eso creo que tiene mucho que ver con que al final es una industria que en México está en pañales, ¿no? Yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco. Me sorprende incluso esos que son de comedia, cómo han cambiado su forma de hacerlo. Como que van agarrando mejores prácticas de otros lugares. Así que, pues nosotros al menos con este y con otras cosas que hemos estado viendo que están pasando, creo que tenemos eh, esta como esperanza de que esto realmente ayude a cambiar y que otra gente se interese en hacer podcast de otra cosa o lo que sea, ¿no? Y un poco por eso es esto. Pero bueno, entrando un poco más a profundidad en lo tuyo, cuéntanos súper rápido qué haces. yo hoy en día soy fundador y director de una empresa que se llama Gilinat. Lo que hacemos es que compramos a campesinos sus residuos agrícolas. Doy un ejemplo, o elote de maíz, que es la mazorca ya desgranada, lo que queda del elote una vez que quitas todos los granos. Y hacemos una fermentación para transformarlo en un sustituto de azúcar que se llama xilitol, que lo cool o lo único de este sustituto comparado con lo que ya hay en el mercado es que es el único que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar
y que además tiene beneficios para la salud humana. Ok. Eh, cómo llegaste a eso? Si quieres, hagamos un repaso profundo de la historia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo caminó? Fue un proceso largo y de hecho tuvo un periodo en que abandoné el proyecto y me fui a trabajar al extranjero y luego regresé y lo retomé. Pero bueno, si lo resumimos, creo que la historia o las cosas fundamentales que tuvieron que pasar fue, número uno, recibí la noticia de que mi papá era diagnosticado con diabetes. Ok, Y fue hasta ese momento que tomé como una conciencia del problema de diabetes en México. Nosotros, y digo, en mi casa, a mi familia, le acercábamos a mi papá, pues los sobrecitos de stevia, de Splenda, y le cagaban, ¿no? Por un tema de sabor. Decía, esto no sabe a claro. azúcar, y entonces caía en este problema de seguir rompiendo su dieta. Y fue ahí cuando dije, ¿por qué no existe algo que realmente sepa idéntico al azúcar, pero que no cause todos los daños que causa el azúcar? Se fue digamos, la escena número uno. Acto número dos, mi hermana que estaba estudiando odontología estaba haciendo un experimento para su tesis. Ella estaba dándole este sustituto que se llama Xilitol a sus pacientes niños en vez de flúor para proteger sus dientes contra caries, ¿no? Y me decía, cada vez que les doy una muestra, les encanta el sabor, siempre me piden más y me ha ayudado mucho. De hecho, funciona mejor que el flúor para proteger dientes contra caries. Probamos el producto, vimos que era el mismo sabor que el azúcar, me puse a investigar un poco más y efectivamente el xilitol es un compuesto que se descubrió en Finlandia en los años 80 que podría ser útil como sustituto de azúcar, pero nunca se popularizó porque es un compuesto muy caro. Escena 3, me clavé, me enamoré con esta idea de ver si había alguna forma de hacerlo más barato y entonces meterlo en un mercado masivo de consumo. Y me acerqué a quienes eran mis profesores en aquel entonces, cuando estaba estudiando ingeniería química, les planteé la idea y en especial una de ellas que se llama Lorena Pedraza, hoy es socia de la compañía, me abrió las puertas de su laboratorio y empezamos a hacer un proceso, ¿no? Y así fue los primeros pasos para que naciera Gilinat. Fue después encerrarnos 2 años en laboratorio, estar haciendo pruebas, hasta que logramos crear este proceso que es justamente a través de residuos agrícolas y una fermentación. Generamos la misma calidad de xilitol, pero al menos 60% más económico y que nos ha permitido ya meterlo a este mercado retail, a este mercado de consumo en hogar, como materia prima en industria de alimentos también, y que también nos ha dado varios reconocimientos por la tecnología, que es un proceso patentado, pero también por el impacto social y ambiental que tiene el proyecto. Claro. Y dime una cosa, o sea, eh, antes de entrar a hacerte preguntas como sobre tu camino de emprendedor y sobre el proyecto, yo creo que todos somos conscientes de alguna forma u otra que el azúcar es probablemente una de las cosas que más daño hace a la población del mundo, pero, pero pocos lo podríamos saber explicar, ¿no? ¿Qué es el azúcar y cuál es el real problema que tiene el azúcar como en el cuerpo? Son varios. El primero es que causa toda una química cerebral que como consecuencia tiene un tema de adicción hacia las cosas dulces y hacia el azúcar, ¿no? Nos ayuda a liberar dopamina y serotonina y por eso es que nos volvemos adictos a las cosas que son muy ricas en azúcar. Esa es una. La otra es que el azúcar en cantidades adecuadas no es mala, de hecho es más que necesaria, es nuestro combustible. Si lo comemos en exceso, entonces tenemos un exceso de combustible y lo tenemos que almacenar y es ahí cuando generamos tejido grasoso, ¿no? Otros problemas es que si tenemos también demasiada sangre perdón, demasiada azúcar en la sangre, pues entramos en un problema de afectar a nuestros riñones. Es como si en nuestras venas estuviera viajando miel, que es el caso de las personas con diabetes. Pues entonces esa miel termina afectando desde el corazón, riñones, páncreas, hígado. Entonces
digamos que el azúcar en sí no es un problema si supiéramos medir nuestro consumo a lo necesario, a lo vital para tener la energía que necesitamos todos los días, ¿no? También Claro. a construir músculos, y ese es nuestro objetivo. Y El además pro- eso, o sea, estos dos planteamientos creo que son muy interesantes porque creo que hay un tabú social respecto a prácticamente todas las drogas, a excepción probablemente de la cafeína y del azúcar, ¿no? Y de alguna otra seguramente, pero sí hay como un tabú y una conciencia sobre que el resto hacen daño, si lo quieres ver así, pero creo que con el azúcar pasa igual que con todas las demás. Eh, hay que entender que es una sustancia que genera un efecto positivo en el cerebro y que por lo tanto el cerebro como está, como funciona es cuando tú le das una recompensa, pues obviamente lo nota y quiere más de esa recompensa. Y en ese sentido creo que es muy importante que la gente interiorice eso, ¿no? El azúcar te gusta porque tu cerebro está configurado para eso, pero como bien decías, el exceso de azúcar, lo único al final, como dices, ¿no? El azúcar es lo que da energía al cuerpo. En la medida en la que tú te muevas lo suficiente, vas quemando ese azúcar y entonces no le hace daño o minimizas el daño que le hace a tu cuerpo, pero gran parte del problema creo que tienes es que tenemos una combinación en la población y específicamente en algunos sectores donde se consumen muchas calorías que tienen que ver con azúcar, ¿no? Un poco como por hacer productos fáciles o chatarra para que la gente los consuma, pero por otro lado no se está haciendo un esfuerzo, si quieres, gubernamental, pero tampoco social, de explicarle a la gente, oye, si te comes una dona, pues a lo mejor ese día por lo menos dale una vuelta a tu cuadra, ¿no? Ujú. Como, o sea, no tiene nada de malo, pero tienes que equilibrar esa balanza que estás generando en tu cuerpo. Exacto. Y creo que es un tema cultural súper fuerte que tenemos que arreglar acá en México. Eh, no solo, por ejemplo, como tú dices, oye, ya me pasé un poco en mi consumo calórico, pues hago ejercicio para contrarrestar, ¿no? Claro, Que el ejercicio igual lo tendríamos que hacer preferentemente siempre. Pero también es un tema de no sabemos a qué hora es bueno comer ciertas cosas. Siempre es recomendable que si vamos a hacer una comida rica en carbohidratos, no nos vamos a echar una rebanada de pastel o una dona, pues que sea en la mañana, para que entonces lo desayunas y a lo largo de todo el día, pues quemas ese contenido calórico, ¿no? Y claro. nosotros somos mucho de cenar fuerte en carbohidratos y entonces es cuando almacenamos cuando cenamos una torta de pierna Sí. o las gorditas o quesadillas fritas de la esquina, pues es cuando almacenamos. Ya después de la cena no tenemos actividad y entonces todos esos carbohidratos no se queman y se almacenan. Y tiene mucho que ver también, creo, a ver, yo por lo menos creo que tiene que ver con dos cosas principalmente. La primera con un tema social cultural que creo que por temas de el ingreso familiar y porque las personas comienzan a trabajar realmente temprano. México es un país que trabaja muchas horas en comparación con otros. La gente suele hacer a veces dos o a veces hasta una sola comida o a veces incluso pues lo que hay, ¿no? Y en ese sentido la gente pues suele hacerlo igual por la tarde y por la noche y eso genera que comen peor, que comen en una sola comida muchas calorías y eso al cuerpo le afecta. Y también creo que el otro componente que hay y que aporta tanto como que nuestro país, por ejemplo, sea de los más gordos del mundo o el más gordo que lo ha sido varias veces, con hábitos que deberíamos estar inspirando a la gente y seguramente quien los debería estar inspirando son las empresas que más daño imprimen en la sociedad con este tipo de productos, como puede ser Coca-Cola o como puede ser Sabritas o como puede ser la industria del alcohol, que tú nunca vas a ver un anuncio o no se ve, ¿no? Un anuncio pagado por modelo donde la gente está haciendo ejercicio, ¿no? Y son detalles tan pequeños que son pequeños, pero que podrían ayudar muchísimo a inspirar a la gente a otras cosas. Totalmente de acuerdo. Recientemente, justo por eso nació en el país el tema del etiquetado nuevo para alimentos, ¿no? Estos octágonos que ahora vemos en todos lados. Y
que en experiencia y en lo que estamos observando, no nosotros que estamos en la industria de alimentos, realmente ha servido poco. A la gente no le detiene leer un octágono que diga alto en calorías o exceso de azúcares para seguir comprando el gansito o el Sí, cereal o la coca. Entonces, fue un buen intento, lástima que no está funcionando como se esperaba. Y volvemos, ¿no? Creo que es un tema de educar mejor a la población sobre sus hábitos de consumo. ¿conoces algún ejemplo a nivel país o a nivel privado, alguna compañía que haga esto bien? País sí, Finlandia, creo que es el número uno de países escandinavos y nórdicos en cuanto a educación por el sistema que ellos tienen y en cuanto a cultura en todos los sentidos, ¿no? Desde lo que escogen para alimentarse, invertir, que es algo que nos falta aquí en México, ¿no? Cultura financiera. Somos mucho de endrogarnos a meses sin intereses y demás. Entonces creo que Finlandia lo hace muy bien, podríamos obtener varios ejemplos de ellos y como compañía en la rama de alimentos, alguien que te diga, ok, si les interesa la salud de sus clientes y están tratando de mejorar sus formulaciones y hacer cosas más naturales y saludables, a nivel masivo creo que no. Conozco varios pequeños emprendimientos, muchos de ellos mexicanos, que están tratando de hacer un cambio en la industria, pero grandes corporaciones no me atrevería a meter las manos al fuego por ninguna. Claro. Y creo que ese es justo por eso la educación es el corazón del problema, ¿no? Porque probablemente con las generaciones que tienen más de 30 años, es muy complicado generar, ya no te digo el interés en consumir menos azúcar o en cambiar tu ciclo de vida para el ejercicio, pero sí, si en el sistema educativo se le empieza a decir a los niños el efecto real que tiene el azúcar, que el azúcar en términos de categoría droga como campo semántico está igual que el alcohol, que el cigarro, que otras cosas, a partir de ahí es donde podría esa gente cuando está en la universidad y luego cuando ocupa puestos públicos o privados, empiece a entender pues como el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global pasa igual. Entre más gente se interesa en el problema, hay más manos pidiendo que se solucione no solo a los gobiernos, sino también a las empresas, ¿no? Hay gente que vive cerca de fábricas que empieza a reclamar y hace huelgas y tal, porque, oye, estás contaminando el agua que consumimos y tal. Pues en este caso debería ser igual, ¿no? Si la gente sabe que no está teniendo un efecto real el tema del etiquetado, que es el último esfuerzo que se ha hecho, hay que exigir un poco más, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Pero pues sabemos que la población, es justo lo que mencionaba al principio, creo que como mexicanos somos muy pasivos en muchas cosas y exigir a nuestro gobierno o exigir a las empresas es una de las cosas en las que más pasivos somos, ¿no? No somos de los que salimos a tomar las calles porque está inseguro el país. Somos de los que decimos, ay, chin, ya van 70,000 muertos este año por violencia, ¿no? Qué feo, sí está feo la cosa, pero no hacemos nada al respecto. De acuerdo. Y De lo acuerdo, mismo y en además temas es de muy curioso consumo. porque es un tema realmente, o sea, es un comportamiento para estudiar, ¿no? Para gente que se dedica como a sociología y tal. ¿Por qué si hay un terremoto, por qué todos salimos a la calle y hacemos lo mismo? Y por qué no si sabemos que hay problemas estructurales de otros tipos? A lo mejor el más sonado es la corrupción y poco a poco la gente se ha ido interesando un poco más y la gente incluso es capaz de votar una persona que propone cortar brazos a los que roban, ¿no? A lo mejor Ujú. ahí ya se interiorizó el tema de la corrupción por ser tan brutal. Pero este también es un tema súper obvio, ¿no? Y realmente creo que la forma de empezar es que gente como tú y otras personas que están haciendo cosas que realmente tienen que ver con esto, pues que sean los primeros en promoverse no solamente por su producto, sino como agentes de cambio, ¿no? Y empujar fuerte para que al menos alguien escuche. Exacto, lo único y el interés que nos queda, pues es compartir lo poco o mucho que hemos aprendido y esperar que el compartir esas experiencias, pues haga que otros se animen a hacer también un cambio. De acuerdo. Tú, y relacionado a este tema, creo que tú eres un gran exponente
como agente de cambio, porque, vamos, después de esos años complicados en laboratorio, que ahora quiero que hablemos de eso un poco más adelante, pero ¿hasta dónde ha llegado esta compañía? Pues seguimos en una etapa preindustrial, ¿no? Estamos en una etapa entre laboratorio y planta piloto. El año pasado fuimos capaces de comercializar y producir 4 toneladas de producto. Este año vamos por 12. Y la idea es que si llegamos a una planta piloto y demostramos que el proceso funciona, pues ya entonces buscar una inversión fuerte, que probablemente no sea nacional, para poder construir una planta industrial y entonces ya no solo tomar el mercado mexicano, sino también exportar el producto. Claro, Esa es la etapa en la que estamos, pero hemos ido lento. La verdad es que empezamos en 2017 y creo que pudimos haber hecho las cosas mucho más rápido, crecer más rápido. Tuvimos ahí varios problemas, obviamente, varios retos grandes, pero hemos querido también mantener mucho la integridad del proyecto, ¿no? claro. Nosotros trabajamos con campesinos de Puebla, de San Bernardino Tlaxcalancingo, y ahorita por el tamaño de producción que tenemos, pues es muy fácil para nosotros ir a recolectar los residuos cada año cuando es la época de cosecha y transportarlos a nuestra planta y hacer todo el proceso, ¿no? El tema es que si llegamos a un nivel industrial, pues vamos a tener que recurrir a la colecta de niveles masivos de residuos agrícolas, que quizá ya no sea posible solamente obtenerlos de un lugar como Puebla, sino tengamos que expandir la red a través de México y queremos que esa logística se haga manteniendo el impacto social, o sea, que sigamos pagando a los agricultores una cantidad justa por su basura y con eso incentivar su economía, pero también tratando de reducir el impacto ambiental, que no tengamos que mover toneladas en camiones de todo México hasta Ciudad de México, para evitar también ese gasto de combustibles, esa contaminación, ¿no? Y es lo que nos ha detenido un poco, pero ya estamos encontrando la forma de resolverlo. Y en ese sentido, sobre este reto tan grande que tienen hacia adelante, y digo, sin entrar mucho a profundidad del cómo lo van a hacer, pero cuáles son como que esas dos o tres cosillas que van a ser clave hacia adelante para que el negocio empiece a crecer. Yo creo que la primera va a ser justo demostrar la factibilidad técnico y económica del proceso a una gran escala. Como, como dato curioso, en laboratorio, a nivel laboratorio, todo funciona perfectamente bien, ¿no? Cualquier experimento va a ser totalmente viable a nivel laboratorio. Y los problemas empiezan a salir cuando tratas de escalar ese producto o esa tecnología a un nivel industrial, porque es demasiado costoso o no hay los equipos necesarios o simplemente el retorno de la inversión no tiene lógica, entonces no vale la pena intentar algo así. Como dato, el 80% de los proyectos que se generan a nivel laboratorio nunca llegan a industrializarse, ¿no? Por temas así. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, demostrar que va a ser viable llevar esto a un nivel industrial. La segunda es justamente poner la planta, cuando ya tengamos esta producción masiva, poner la planta de producción lo más cercano posible a los agricultores. Casi casi estar al lado de ellos para que si en carretas podemos hacer el movimiento de los residuos, eso nos ayudaría mucho a eficientar la logística. Y el 3, pues desgraciadamente el producto, al ser un sustituto de azúcar, entra en un tema de commodity, ¿no? Entonces, pues si queremos que se venda bien y que la gente se anime a probarlo, pues tenemos que estar en un precio menor a los de nuestra competencia o al menos parity. Entonces también el tercer punto y muy importante es un tema de pricing. Ok. Digamos, entrando a ese tema, en términos de precios, ¿qué tan bajo podría ser esto comparado con el azúcar? Y una pregunta relacionada a esto,
Así como es un sustituto para el gusto humano, se puede usar de sustituto para hacer otros productos que necesitan azúcar. Sí, vamos a empezar por precios. Eh, Nuestra proyección y nuestra esperanza está puesta en que si logramos llegar a un nivel industrial, a un nivel masivo de producción, nuestro precio de producto será un 20%, un 25% como máximo más caro que el azúcar convencional, ¿no? Ok. Eso significa que será mucho más barato que todo lo que ya existe en el mercado, stevia, Splenda, monk fruit, como lo quieras llamar. Ujú. Pero sí hay que mencionar algo bien importante. El azúcar en México, la producción de azúcar en México está subsidiada. Entonces difícilmente vamos a llegar a un costo tan bajo. Claro. Y en el segundo tema, sí, de hecho el producto, el xilitol es muy versátil. Te puedo decir que es quizá el mejor para hornear porque es el único que esponja tus pasteles o panqués o lo que quieras hacer igual que el azúcar. Todos los demás, si tú haces, por ejemplo, un hot cake con stevia, te va a quedar como muy tortilla, no esponja. Si lo haces con xilitol, te esponja perfectamente bien, al mismo nivel que si lo hicieras con azúcar. No te modifica la textura, no te modifica el sabor. Entonces, muy, muy bueno para hornear, quizá no tan bueno para bebidas por un tema de costo, ¿no? Eh, y lo único que no hace, tenemos clientes que hacen hasta algodón de azúcar con él, tenemos una clienta que hace bombones, bombones keto. Lo único que hemos visto que nuestro producto no es capaz de hacer es caramelizar. Ok. Entonces, cualquier aplicación que no sea un caramelo líquido, lo que necesites, lo puedes hacer. Bien. Y luego creo que una cosa que puede ayudar a generar esa, pues como esa paridad en la demanda puede ser, a ver, el azúcar, pensarías, oye, si es un producto que hace tanto daño, ¿por qué está subsidiado? Pero realmente es porque gran parte de la producción agrícola, me imagino, será haciendo azúcar y en ese sentido es como incentivar a tener a poder atender la demanda tan grande por ese producto que hay, ¿no? Pero por otro lado, también yo creo que algo que se puede hacer y que puede ayudar es también, pues si no dar transferencias directas a la gente que está haciendo estos productos o bajar precios y tal, por lo menos generar incentivos fiscales para industrias que generan un bien a la sociedad, ¿no? Que a la sociedad como conjunto. Exacto. Nosotros ahí, sin buscarlo, se autorizó una nueva ley que productos que tengan cierto contenido calórico muy por debajo del azúcar y que sean de origen o de un proceso natural, no pagan impuestos ni en su venta ni en su producción y nuestro producto cae en esa categoría, ¿no? Entonces, cuando tú compras un empaque de Gilinat, está libre de IVA, tanto para producción como para venta. Ok. ¿Y cuál? ¿Hay alguien digamos, en la política en México que esté luchando sobre todo contra este tema de, no contra, pero como en lo que hemos hablado, en educación, en tema precios, en tema corrección de este problema? Pues no recuerdo ahorita el nombre del diputado, que fue quien eh, hizo todo el movimiento y la propuesta para el cambio en la NOM 51, que fue este nuevo tema del etiquetado. Y él es muy activo en estos temas de hay que informar mejor a la población, hay que empujar a que las empresas generen productos más saludables, pero creo que es el único actor en la política mexicana actualmente que podría decir que está involucrado en estos temas. De ahí en fuera, eh, pues tenemos ahorita una política muy polarizada, ¿no? Desgraciadamente, o estás con el régimen actual o estás en contra, casi casi no hay intermedio, y se ha perdido mucho diálogo interesante en esa lucha de, de polarización. De acuerdo. De acuerdo, y es que al final no es un tema que esté muy sobre la mesa, ¿no? Pero, ¿qué, qué consejo
darías tú a gente que no está directamente dentro de la industria y que puede luchar? Los que están ahí, pues si no lo hacen, lo deberían hacer. Y los políticos seguramente sean del partido que sean, si empiezan a hablar de esto seguramente ganen votos, pero ¿qué podemos hacer el resto de los civilians para apoyar esto, para exigir que esto mejore? Creo que el cambio más sencillo y que sobre el cual tenemos más responsabilidad y más control es convertirnos en consumidores responsables y consumidores conscientes, ¿no? A mí me sorprende muchísimo. Yo he tenido clientes en Gilinat que de verdad hacen preguntas que nunca esperé que alguien hiciera. Me han pedido hasta mi registro Cofepris, ¿no? Me dicen, yo quiero comprar el producto, pero quiero saber si está registrado ante Cofepris. Y una vez que les mandé el registro, después me preguntaron, ahora me interesa saber si tienes un análisis de laboratorio, ¿no? Que diga que realmente es el compuesto que tú dices que vendes. Yo pensé que inclusive era la competencia y ahora son de mis mejores clientes, o sea que me están como sponsoreando o checando, pero la verdad es que aprendí mucho de estos clientes. Es lo mejor que podríamos hacer. Exigirle a la empresa a la cual le vamos a comprar un producto que nos dé información Claro. para que nosotros estemos completamente seguros. Y cualquier duda que tengamos, pues igual que la empresa responda, ¿no? Ellos igual me hicieron dudas como, oye, dices que es seguro para diabéticos, ¿tienes algún estudio al respecto? Cosas muy, muy de alto nivel para un consumidor promedio, por decirlo así, y me encantaría que todos fuéramos así. Me Y sorprendió además, muchísimo. es algo que es curioso ahora que cuentas esto, es que creo que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, la gente es muy consciente del efecto que tienen como sociedad de reclamarle algo a una empresa, ¿no? Y ha habido como en la historia varios ejemplos donde es la gente la que mueve el cambio, ¿no? Puede ser, como tú dices, por castigar un producto y no comprarlo si no te informa bien lo que es. Pero luego también tienes efectos como, sabes que hubo el año pasado, ¿no? Como una tendencia de delete Facebook, o ha habido delete Uber, o ha habido, donde realmente la gente, que esto puede empezar en Twitter, decir, oye, esta empresa hizo, así como lo ves en Facebook, ¿no? Que alguien eh, le hizo un fraude a alguien, o alguien denuncia a un acosador o lo que sea, somos muy activos para transmitir esos mensajes, ¿no? Para compartirlos, para darles like, para comentar sobre eso, pero tenemos muy poca cultura sobre llevar el reclamo de empresas un poco más allá, y fuera de la industria de consumo hay muchos ejemplos donde se podría hacer también, ¿no? No sé, yo en Facebook, en Twitter sobre todo, creo que la gente usa Twitter hoy en día la usa como para eh, informarse en general de ciertos canales que le interesan. En muchos otros casos para trolear, que creo que es lo negativo de esa red social. Y Ujú. también dentro de ese troleo está la parte de quejarse con las empresas. Pero no somos compartidores de eso, ¿no? O sea, yo creo que siempre que veamos algo que no nos gusta sobre una empresa, pues bueno, si compruebas que es correcto, no sé si tienes una forma de validar que alguien no está diciendo una mentira, pues también comparte esos, ¿no? Que igual representan problemas más pequeños, pero que si todos nos empezamos a quejar de que se tarda mucho en darte algo, de que no te entregaron un producto, lo que sea, las empresas van a mejorar. Claro, la idea es esa, que el cliente dé una retroalimentación verdadera, ¿no? Que aplauda lo bueno y también linche lo malo y que tú como empresa utilices esa retroalimentación para hacer una mejora continua. Y no solamente clientes que estén dispuestos a preguntar toda la información que requieran o hacer todas las quejas que se necesiten hacer, pero también clientes que tengan ya esta conciencia sobre un consumo local, ¿no? Sobre, ok, quizá voy a pagar un poco más por este producto, pero estoy apoyando a un negocio totalmente mexicano o es un producto que tiene menor impacto ambiental.
o es un producto que está hecho, no sé, por artesanos en Oaxaca y les están pagando de manera justa. Creo que también tener esa responsabilidad de decidir qué es lo que voy a comprar y en dónde voy a depositar mi dinero, en qué compañías, es también parte muy importante de este juego del poder que tenemos como consumidores. De acuerdo. Hay muchas industrias que gracias a, o sea, y todo esto creo que es importante hablar un poco de este tema el día de hoy, porque en otro, o sea, parece que es imposible solucionar el problema del azúcar, ¿no? O sea, eh, parece imposible que las empresas que tienen tanto poder, que crean estos productos cambien. Pero está bueno ver también que ha habido muchas industrias que ha llegado alguien disruptivo y ha obligado a todos los demás a cambiar o a morir, ¿no? Y tienes casos como Uber, ¿no? Que pues la gente empezó a usar Uber, sí por todas las ventajas que tiene Uber, pero también porque el producto que veía como sustituto era claramente peor, ¿no? Claro. El taxi se empezó a hacer muy caro, el servicio no cambiaba, no quiero decir empeoraba, pero simplemente no cambió en muchos años. Y luego también por temas regulatorios que eran muy laxos, pues no tenías información ni del conductor, ni forma después de emitir una queja, ¿no? Y llega alguien que crea un producto ok, picas un botón y llega un coche por ti, pero no solo eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son todos los beneficios adicionales que te da? Y Uber cambió el mundo en ese sentido muy rápido, ¿no? Demasiado Entonces, rápido. ¿qué? Y como estos hay varios ejemplos, pero te quería preguntar, ¿cuál crees tú que en la industria de consumo, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto? Creo que consumo textil, puedo dar un muy buen ejemplo. En consumo en alimentos, aún no. ¿Ok? Me gustaría, si volvemos a reunirnos en un par de años, decirte que Gilinat puede ser un ejemplo, pero Ok. todavía no. Y en textil sí conozco uno, es una empresa que se llama Bolt Threads, es una empresa de California y ellos hicieron algo muy, muy padre. Es un equipo de socios fundadores multidisciplinario, no hay un biólogo, un diseñador en modas, un ingeniero industrial, y ellos se dedicaron a pensar cómo debería ser la ropa del futuro. Y empezaron a pensar en todas las propiedades que tenía que tener la ropa del futuro y dijeron, ok, tiene que ser transpirable, resistente, que no se utilice agua para producirla ni para lavarla, por temas de calentamiento global, por temas de la movilidad que vamos a tener en el futuro. Y descubrieron que el único material en toda la Tierra que cumplía esas propiedades, además de ser sustentable, no podía ser una tela sintética como poliéster o como nylon, pues porque involucra el uso de agentes químicos y tampoco podía ser algo natural como algodón, porque entonces necesitas millones de litros de agua para generar una tonelada de tela, ¿no? Sí. Entonces descubrieron que en la naturaleza el único material que cumplía con todas las características era la tela de araña. Y dijeron, padrísimo, la tela de araña es este material único que podemos usar para hacer ropa, pero ¿cómo lo hacemos a escala masiva, no? Te digo, lo que mencionaba, a nivel laboratorio toda idea es válida, ya que quieres escalar las cosas a un nivel industrial es cuando Claro. tienes los retos. Sí, sácale la tela a las arañas, ¿no? Exacto, no puedes tener una granja de telas, bueno, de arañitas e irlas ordeñando, no puedes dejar que crezcan masivamente en un bosque y luego ir recolectando con un palito la telaraña. Imagínate, sería súper caro, ineficiente, inútil. Entonces, ya con avances de biología sintética, lo que hicieron es extrajeron el ADN de la colita de la araña que le permite codificar esa tela, lo transfectaron, es decir, inyectaron ese ADN en una bacteria y nosotros ya llevamos más de 100 años haciendo fermentaciones de bacterias. Así es como se hacen las vacunas, de hecho. Inyectas el virus dentro de la bacteria, lo fermentas en un bioreactor de manera masiva y al final rompes la bacteria y pues ya tienes toda tu tela de araña. Y hoy en día es la única marca de ropa que está hecha 100% de tela de araña. Ok. Se las dejo para que la busquen. Bolt Threads no es muy cara, está a nivel de precio de Patagonia
y vale muchísimo la pena comprar algo de ellos. Uf, qué buena historia. Y en tu industria, en tu producto, ¿ves alguna línea hacia adelante? ¿Han identificado algo que probablemente pueda hacer mucho más eficiente el proceso? O sea, que sustituir algo o seguir desarrollando tecnología para llegar a un punto en el que das, no sé, un salto de calidad de varios puntos. Sí, sí hemos identificado ya varias cosas y por eso también no hemos dado el salto tan rápido a un nivel industrial. Seguimos en laboratorio afinando algunas cosas y algo que vale la pena mencionar es que la primer patente que nosotros generamos la perdimos, se la quedó la universidad en la que yo estudié, no quiero quemar a nadie, y, y pues eso Deberías. involucró que tuvimos que regresar al laboratorio otro año y sacar un proceso completamente nuevo, pero gracias a eso sacamos un proceso mucho más eficiente. Y hasta la fecha tenemos identificado 2 o 3 cambios que podemos hacer para hacer todavía más eficiente el proceso, al menos en tema de costos y al menos en tema de recursos, ¿no? Por ejemplo, usar menos agua para la fermentación que hacemos. De acuerdo. Oye, entremos a... Me interesa mucho hablar hoy también de tu camino como emprendedor, porque eh, yo creo que emprendedores hay muchos y de muchos tipos, eh, pero hay pocos que llegan, normalmente cuando emprendedor lo que haces es plantear la solución a un problema y hacer que sea un negocio para que se pueda resolver, ¿no? Pero en casos como el tuyo, tienes que profundizar mucho más porque a lo mejor el problema no es hacer un software, ¿no? A lo mejor el problema es, el problema real es modificar un hábito de consumo, ¿no? Porque tú a lo mejor hoy eh, puedes satisfacer X demanda, pero deberías ser capaz de ir por la grande, ¿no? Y que este producto realmente genere un cambio. Pero entonces me interesa mucho el principio de tu camino como emprendedor. Eh, la historia de tu papá y aparece este producto, pero ¿qué tanto profundizaste? Y sobre todo me interesa saber cómo era tu vida en ese entonces, ¿no? O sea, porque pues no estás emprendiendo en un producto que te vas a tardar en monetizar, ¿qué cosas haces? Pues creo que, de hecho, yo no tenía como esta madera de emprendedor. Lo comenté al principio. Yo abandoné el proyecto por unos años, ¿no? Este proyecto yo lo empecé cuando estaba en la universidad. Me gradué y salió la oportunidad de poderme ir a trabajar al extranjero, entonces me fui. Después hice un posgrado, también en el extranjero. Fueron como 3 años y medio, 4 años que no estuve en el proyecto. Regresé a México, busqué trabajo, no lo encontré y hasta ese momento fue que dije, vale la pena retomar ese proyecto, ¿no? Ok. Emprender. Y Entonces se puede decir que fui un emprendedor un poco obligado, ¿no? Por situación económica, tal vez. de acuerdo, ¿y cuáles eran para este tipo de productos los retos que te encontrabas? Me interesa mucho, o sea, ¿qué hace una persona que dice, quiero hacer esto y parece que es de laboratorio? ¿Qué se hace? Fíjate que esa misma pregunta me la sigo haciendo todos los días. Y es real, o sea, ¿cómo fue más o menos? Regresé a México y dije, ok, sería bueno retomar este proyecto y eso después de 6 meses que estuve buscando trabajo, ¿no? Probablemente. Y lo primero que dije, ok, voy a retomar el proyecto, pero no tengo capital, no tengo dinero para invertirle y yo no puedo poner un laboratorio yo solito para hacer las pruebas. Entonces, el primer paso fue justo eso, encontrar quién me podía prestar un laboratorio para yo seguir trabajando en ello. Me acerqué a la universidad en la que fui estudiante, les platiqué del proyecto y autorizaron, de hecho me contrataron como investigador para que pudiera seguir trabajando ese proyecto. Error, porque por eso se quedaron la patente, ¿no? Pero sirvió porque, bueno, tuve acceso a un laboratorio sin yo tener que comprar todos los equipos, hacer esa inversión Claro, grande para poder trabajar. Y el siguiente paso fue, ok, ya tengo el laboratorio, ahora cómo consigo dinero para empezar a comercializar, para generar una marca. Cada vez que yo
me sentaba a platicar con alguien, surgían más dudas sobre lo que tenía que hacer. Y suena quizá como abrumador, pero la verdad es que es una de las cosas más bonitas y más divertidas de ser emprendedor, Claro, que te das cuenta que no sabes absolutamente nada y que tienes que aprender prácticamente un poco de todo, de acuerdo. al menos lo básico, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy muy metido en temas de marketing digital porque comercializamos mucho a través de canales como Amazon y Mercado Libre y tenemos campañas en Facebook de publicidad y demás. Y tuve que meterme a aprender, aunque sea lo básico de publicidad en medios digitales, porque si no, no había forma de cómo exigirle a mi equipo de mercadotecnia que hicieran las cosas bien, o cuando Claro, ellos tuvieran dudas, yo igual como dar un punto de vista útil, ¿no? de Eh, acuerdo. en, en aquel entonces el tema era, ya tengo laboratorio, necesito más dinero para seguir creciendo. Yo no tuve la fortuna de tener padrinos o una familia millonaria que invirtiera en mí. Entonces me metí un tema de concursos, ¿no? Prácticamente todo el dinero que hemos obtenido para Gilinat ha sido a través de concursos nacionales e internacionales. Y una vez que tuvimos el fondeo suficiente, pues ya empezamos la parte de branding, ya empezamos la parte de venta y pues hasta ahora entre la parte de venta, bueno, las utilidades que generamos y otros apoyos que igual seguimos recibiendo, es como vamos ahí piloteando las finanzas de la empresa. Está buenísimo. Está buenísimo porque justo creo que las tres cosas que tiene que hacer un líder, ¿no? Cuando emprende. La primera es obviamente crear un gran producto, ¿no? Que en el caso de ustedes creo que ese es el corazón de todo y estaba claro que bueno, haber encontrado el producto, más encontrar esta forma de hacerlo eficiente y tal, tiene mucho valor, pero luego también a veces muchos proyectos mueren por quedarse en la idea, ¿no? O sea, por quedarse en, o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? De ver, leer gente o encontrarme gente que me dice, estoy haciendo esto, ¿no? Y hace un gran producto, pero pues resulta que no sabe a lo mejor cómo hacer lana, ¿no? O cómo empezar o para dónde. Y otra responsabilidad muy grande que tienen es aprender a hacerlo, ¿no? O sea, Exacto. tú eres el primer vendedor de tu producto, eres tú y tú tienes que encontrar una forma en la que sea si no rentable, en la que puedas empezar a crecer. Y entonces, pues ponerte a investigar de eso, que puede ser doloroso, y también para muchos perfiles de personas, y que probablemente pues fue tu caso o no, pero que le pasa a muchos también, a que tienen pena a veces de salir a contar su historia, ¿no? O sea, así como una empresa chiquita paga a veces por hacer anuncios de digital o de radio, lo que sea, pues si tú crees que tienes una buena historia por contar, pues lo mínimo que puedes hacer es probar por donde sea, ¿no? Exacto. Y creo que eso también es una parte súper importante del emprender. Esto último que mencionas de contar la historia, que es compartir, ¿no? Y al contar tu historia y compartir, pues que otros aprendan y tú también recibir alguna retroalimentación o pelotear ideas con alguien más para seguir aprendiendo. Creo que una de las partes fundamentales de ser emprendedor es tener una buena red de contactos y esa red de contactos pues más va a entender tu proyecto mientras mejor compartas la historia. Claro. Y muchas veces es simplemente ir por la validación, ¿no? A veces creas, no sé, emprendes en cualquier cosa, cualquier idea, y lo primero es, bueno, pues que alguien lo use para, no solo para pedir opinión, sino porque nunca sabes quién te va a ofrecer X, ¿no? Quién te va a ofrecer vender tu producto, quién te va a ofrecer dinero para que empieces, o quién te va a dar un buen consejo. Y muchas veces es tan fácil como gente que está en la industria, oye, tengo un producto que estoy seguro que no te interesa, pero te tengo en mi directorio, como tú dices, ¿no? Eres una persona que conozco y si tienes media hora, velo y critícalo, o pruébalo y critícalo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y estar abierto, eso también es una necesidad muy importante como emprendedor, porque
Y me pasó quizás al principio, ¿no? Que yo decía, las cosas tienen que ser así y cuando yo le platicaba a algún mentor, a alguien, mi idea de negocio y cómo íbamos a crecer y trapeaban conmigo, me decías, Javier, estás pendejo, o sea, si quieres llegar al impacto que necesitas, así como lo estás planteando, nunca lo vas a lograr. Y yo decía, no, ellos no saben, es mi negocio. Es bien importante estar dispuesto a escuchar retroalimentación externa, ¿no? Y aceptarla, o sea, aceptar que no eres aunque sea tu negocio, aunque sea tu bebé, hay muchos errores que tú vas a tener y que la gente externa los puede notar y te los puede hacer saber, ¿no? Pero estar dispuesto, tener la humildad de escucharlos, de aprender de esa retro y de aplicar cambios. Y de no Ahora, enamorarte de tu producto muchas veces, ¿no? eso es Porque súper importante. pasa, o sea, lo importante es la visión, lo importante es lo que quieres hacer, no el estatus diario que tiene el producto. Y muchas veces cuando el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces muchas veces un cliente se queja porque entregaste un producto con mala calidad, lo entregaste tarde, lo que sea, y muchas veces el umbral es, pues, está pasando, o sea, bueno, pues es un cliente, ¿no? O es un Ujú. mal comentario, pero yo estoy seguro de esto. Y en realidad es intentar cambiar, ¿no? Probar, iterar y estar constantemente modificando lo que haces, porque lo que te importa es lo que quieres hacer. Exacto, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, siempre cliente es el que manda. Entonces también empresa que no vende es empresa que no tiene un futuro seguro, ¿no? Todos tenemos que saber vender. Creo que es una de las habilidades que nos deberían enseñar desde primaria. Y no solo vender algo en el sentido tal cual comercial, ¿no? Muchas veces hasta venderte a ti como persona es necesario. ¿De acuerdo? Vender tu experiencia, vender tu currículum, vender una idea para convencer a otros. Creo que es una de las habilidades que todos deberíamos tener y que deberíamos aprender a negociar también. Justo este tema, como personal marketing, ¿no? Se está poniendo de moda. No sé si has probado Clubhouse, si tienes Clubhouse, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Parece que para los que no saben, aparte está bueno hablar de esto porque la semana pasada comprobé que nadie lo conoce. O sea, puse una historia en Instagram que era así como, me interesa hacer un Clubhouse el domingo, eh, interesados, opiniones, a quién podré invitar. Y vamos, yo no soy un influencer, pero me siguen 800 personas y esperaba que al menos uno genere interés. Y bueno, aunque sé que tengo amigos que están en Instagram, que tienen Clubhouse, pues probablemente ni siquiera les parecía interesante, ¿no? Entonces creo Ujú. que está bueno contar qué, qué es esta herramienta, ¿no? O antes de entrar a qué es, cómo la conociste tú, porque es como un boom bastante reciente. La conocí por un amigo de Guatemala que tiene una asociación de emprendedores y justo me dijo, oye, vamos a organizar un panel eh, en esta nueva aplicación que son pues llamadas prácticamente, no tienes a las personas que están dando la conversación platicando entre ellas y tú solamente escuchas, hay muchas otras personas conectadas y ya puedes levantar la manita o algo o al final hay una sesión de preguntas donde pueden activar tu audio para que cualquier persona comente y todo es audio, eso es algo muy importante, Sí, no puedes que todo escribir ni es un solo audio. mensaje en la Exacto. plataforma. Ni ver nada, o sea, Nada. no ves nunca a la persona hablando, es puramente audio. Dije, bueno, pues si es industria de alimentos, me meto, me encantaría ver qué es lo que están haciendo por allá en Guatemala. Y así fue como conocí la aplicación, pero me sorprendió que cuando me inscribí, y ya es que te pide que puedes agregar a todos los contactos de tu celular que estén en la aplicación, había varios, o sea, sí tenía unos 30 amigos que ya estaban en ella y curiosamente ninguno de ellos ha contactado conmigo ni nada, pero me pareció una buena herramienta porque lo que está haciendo es haciendo interactivo un podcast. Eso es lo que yo siento, ¿no? O sea, literal te metes a Sí, escuchar un podcast sobre un tema, una conversación, y al final te activan audio para que puedas interactuar y hacer preguntas. Creo que eso es lo que se está haciendo. Entonces, como una estación de de radio acuerdo. de ciertos Exacto. tópicos. Yo creo que
Es algo muy, muy disruptivo realmente porque el radio no ha cambiado pues prácticamente desde que se inventó, ¿no? Ujú, Y el podcast creo que lo que vino a generar se pensaba que era como el sustituto al radio, ¿no? Y efectivamente creo que algunos programas de radio perdieron audiencia porque la gente se pasó al podcast o se pasó a escuchar música en streaming o lo que sea, pero el radio sigue ahí, ¿no? El radio sorprendentemente, al menos para mí, se quedó y parece que se va a quedar en un formato simplemente porque puede llegar a mucha gente, porque mucha gente tiene un aparato que lo puede escuchar, ujú. tiene mucha novedad, tienes una programación, lo cual a veces en el podcast es complicado. Pero este tema de Clubhouse cambia mucho porque tú cuando entras ves todas las opciones que hay, ¿no? Y tú puedes elegir a quién seguir y así como sigues programas de radio, pues puedes seguir a las personas que te interesa que te hablen directamente a ti, no a través de un programa de radio, ¿no? Sino, oye, yo Abelardo quiero empezar un cuarto público y voy a empezar a hablar, ¿no? Y Exacto, pues si a alguien le interesará, alguien verá que estás ahí como conectado y lo hará. Y en este tema del personal marketing es una oportunidad que la gente tiene ahora, ¿no? Mucha gente, muchos emprendedores, muchas empresas nuevas o en general, hagas lo que hagas, a veces es caro que alguien te escuche, ¿no? Por lo menos tienes que juntar gente para eso. Entonces esto ya te permite hacerlo de una forma mucho más directa. totalmente de acuerdo. Y sabes, ahorita que lo recuerdo y que también salió al principio, alguien que me ha estado invitando mucho a sesiones de emprendedurismo aquí en México a través de Clubhouse fue justo Daniel Cano, que también estuvo con ustedes. Sí, yo creo que es Él es algo muy que ávido en eso. está bueno que la gente sepa que exista y descárguenla y el modelo está muy bueno porque al menos al principio lo que están intentando es que haya poca crispación en la plataforma, ¿no? Que sean conversaciones que realmente funcionen para algo positivo. Y por ahora, cada semana o cada X días, a todos los usuarios de la plataforma le dan unas invitaciones, el mismo número a todos, tengo entendido. Y pues Ujú, así se va generando una plataforma que es como un círculo de confianza. Y lo bueno de esto es que tú puedes escuchar cualquier mensaje y va on bias, ¿no? Porque la gente puede levantar la mano y hablar, pero, pero es de voz directa, ¿no? Y esa es una gran exacto, ventaja porque hoy casi todos los medios y casi todas las redes sociales tienen un pequeño conflicto de interés por ahí, así es. Sí, ¿no? por eso dicen que en YouTube nunca te metas a ver los comentarios de un video, ¿no? Sí, de Es acuerdo. donde la gente saca el peor veneno. Y a mí algo que todavía no entiendo muy bien de esta app es cómo la van a monetizar, ¿no? Sí, claro. Es Eso complicado. queda Fíjate pendiente. que yo estoy muy interesado en este tema. Creo que y ahí te va mi idea loca, pero creo que esta empresa tiene el potencial de ser tan grande como una de las grandes plataformas, ¿no? De Sí, claro. Twitter, Facebook, eh, incluso de Reddit, que ahora ha crecido últimamente mucho. Creo que Ujú. tiene un gran potencial. Eh, un dato bueno que está por ahí contar es que en 3 meses ganó 600,000 usuarios. Ah, Son unos fundadores que lanzaron el proyecto como en un modo bastante piloto, digamos, ¿no? Donde, oye, empecemos con un círculo pequeño de amigos al principio. Primero fue una herramienta para los empleados y así empezaron. Eh, esto fue una herramienta a la que empezaron a invitar Friends and Family y tal, y luego llegaron a este modelo de invitación, ¿no? En el que se fue creando comunidad. Y bueno, lo que se dice es que el modelo de negocio de esta gente está en advertisement, igual que las otras, lo cual por eso creo que es un competidor directo. Eh, pero la gran ventaja que tienen de su modelo de negocio y por lo que creen que va a triunfar contra las otras no solamente es por el producto en términos de cómo te comunicas, sino también de qué información le estás compartiendo a esa empresa, ¿no? ok. Obviamente está tu voz, así que van a conocer muchísimo de ti y tú en la app entras y seleccionas intereses y te inscribes a Ujú. clubes, con lo cual también un algoritmo de medio pelo podría saber prácticamente muchas cosas sobre ti.
Pero también algo que, y bueno, y obviamente pues las cosas que tu celular puede o no darles y que tú puedes decidir como la ubicación o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la ventaja de esto es que Facebook, cuando tú metes un anuncio a Facebook, Facebook te hace ciertas preguntas, ¿no? Te dice, oye, gente que esté en qué radio de ubicación, de cierta ubicación, eh, qué edades, qué tal. Y entonces ahí es donde se está vendiendo tu información que probablemente te parece un poco más privada, ¿no? Totalmente. El hecho de que de tus acciones, digamos que con el invento del like, el modelo de negocio de las redes sociales es eh, sé, sé, puedo saber muchísimo del usuario, ¿no? Claro, lo que te En gusta tan Clubhouse, por solo. ejemplo, no hay like. Entonces, el modelo de advertisement va a ser qué intereses o de qué lugares te interesa que la gente, eh, que la gente que tiene esos intereses o que sigue a esas personas vea y vas por ahí, ¿no? Estás invirtiendo en anuncios sobre intereses y sobre ubicaciones que la gente sigue, más que en un modelo de publicidad tan directo como el otro, ¿no? Totalmente. Sí, no lo había pensado así, yo esperaba más igual como un tema de se van a meter con influencers, que eventualmente creo que igual pase, ¿no? Que traigan a Sí, gente que todo el mundo quiere escuchar y entonces les paguen a ellos por generar esas pláticas. Pero creo que es un modelo interesante y hay que ver cómo va creciendo. Creo que a mí me parece cómodo, sí me he conectado en la última semana unas 3, 4 veces a escuchar pláticas y me parece cool porque literal como solo es escuchar y no tengo que estar poniendo atención a un video o a la persona hablando y al final he visto participaciones súper interesantes de gente que se conectó porque eran expertos en el tema y de verdad aportan comentarios muy valiosos. Pues está cool porque lo puedo hacer trabajando con los audífonos conectados al celular y listo, ¿no? Creo que falta que la personalicen mucho hacia México. De hecho, cuando te conectas, que tú mencionabas que puedes escoger algunos clubes e intereses, también puedes escoger ciudades, ¿no? Está Londres, ya está Nueva York, ya está San Francisco, está Tokio, me parece que Sydney y ya, son todas las que hay. Entonces estaría cool que ya agregaran algo en Latinoamérica, porque eso te sí. permite conectar con gente a tu alrededor. Yo justo estaba hablando el otro día con un amigo que trabaja en una de las empresas, digamos, top de LATAM, que obviamente no es Clubhouse, y justo lo que me decía es que en Latinoamérica, y de ahí lo conectando con el tema por el que empezamos esto, si quieres crear marca personal, a lo mejor, este es el mejor momento para entrar a esta plataforma, porque en Total. Latinoamérica ha penetrado todavía muy poco, y entonces, así como pasó en Twitter, los primeros van a ser los que sean después líderes de opinión dentro de la plataforma, ¿no? Así que es un Ujú. buen momento para entrar. Y además creo que es cómodo porque si te interesa consumir contenido, podcast, tele, lo que sea, el audio, creo que es mucho más personal, ¿no? No tienes que estar viendo nada. Entonces puedes estar Exacto. haciendo muchas otras cosas y entonces vas a poder invertir más tiempo y la gente va a invertir mucho tiempo en esta herramienta. Entonces, si tienes algo que contar, es una buena oportunidad, Totalmente. ¿no? Sí, digo, bastante cómodo también, ¿no? Y me Hasta para ir interesa, manejando y escuchando. oye, cuéntame un poco sobre futuro. Siempre me gusta hablar con todos los invitados que tenemos sobre cómo ven que el mundo, ¿no? En 10 años. ¿Cómo es el mundo en 10 años en términos vamos, del azúcar en cuanto a lo que es hoy para el mundo y lo que puede ser? ¿Cuál es qué va a pasar? Yo veo un mundo mucho mejor alimentado por varias razones. La primera es que, y no solo considerando azúcar, sino la dieta en general, es que vamos a tener también una presión sobre los recursos que estamos utilizando para producción de alimentos, no por tema de crecimiento demográfico y por tema de calentamiento global. Entonces creo que en estos 10 años sí vamos a desarrollar muchísima tecnología en el área de alimentos y bebidas que nos permitan hacer productos que tengan
un mejor aporte alimenticio a la dieta de las personas, con también una mucho menor huella ambiental. Eso va a ser esencial si queremos seguir existiendo como especie, ¿no? De hecho, uno de los problemas más grandes que nos hemos planteado es, para el 2050 vamos a ser quién sabe cuántos trillones de personas y no va a haber alimento suficiente para todos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Y ahí sí puedo decir que hay instancias gubernamentales internacionales, empresas y demás que han estado trabajando en esto ya desde hace unos 5 años y creo que en 10 ya vamos a ver avances muy importantes de todo ese trabajo. De acuerdo. Sí, pues en ese sentido, creo que, creo que sí va por ahí. ¿Y cómo lo ves ahora en México? O sea, ¿qué tanto podemos avanzar realmente en esto? Es una excelente pregunta porque, pues como buen biotecnólogo y científico, creo que para asegurar la alimentación de todos, y quizá me meto en un tema político y polémico, pero yo sí creo que necesitamos, por ejemplo, los cultivos transgénicos, ¿no? Que es modificamos el maíz para que fuera más grande, para que requiriera menos agua, para que requiriera menos nitratos o bueno, menos fertilizantes. Y creo que prácticamente deberíamos hacer algo similar con la mayoría de los alimentos, al menos agrícolas, ¿no? Para asegurar que tengamos una producción mayor con menores recursos y que sean también más ricos en nutrientes. Está comprobadísimo, hay miles de estudios que demuestran que los alimentos transgénicos no causan ningún daño a la salud, ¿no? Pero hay toda una corriente, inclusive la directora actual del CONACYT está en contra de ellos y dice que son cancerígenos y demás, cuando se ha demostrado lo contrario. Entonces creo que en México sí vamos a tener un retroceso en ese sentido por estos 6 años de gobierno que han estado en contra de la biotecnología y de la agrotecnología. Eh, pero vaya, como científico lo único que tengo de responsabilidad es ser positivo ante el futuro. Entonces creo que eventualmente algún cambio podremos hacer como sociedad para asegurar que también en México cumplamos con esta condición de tener alimento para todos. Claro, yo creo que el principio de eso es pues, un poco lo que hablamos al principio de la conversación, ¿no? Eh, apoyar este tipo de productos. Si vas al súper, ¿no? Pues hay muchas categorías de productos en el súper que estás comprando constantemente, ¿no? Y no cuesta nada, si siempre compras la misma marca de lo que sea, ¿no? Pues ver qué otros botecitos hay y si tiene pinta de que es un producto que igual te viene mejor, pues pruébalo, ¿no? O sea, eh, pruébalo porque apoyas a ese productor o vendedor o lo que sea y en general de poco debe ir a más, es simplemente probar, ¿no? A mí me pasa mucho en otros productos como shampoo o lo que sea, o café, o que simplemente, o huevos, ¿no? Oye, pues estos son de libre pastoreo. Bueno, pues admiro mucho más al productor de huevos que lo hace de libre pastoreo que al otro, así que pues mejor compro esos, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, el tema de justo nuestra responsabilidad y nivel de conciencia como consumidores. ¿Dónde distribuyes tú tu producto a día de hoy? Estamos en pequeños supermercados que están enfocados en un tema natural, por ejemplo, Green Corner. Ok, Estamos en prácticamente todos los canales digitales, es decir, nuestra página web, Mercado Libre, Amazon, Canasta Rosa, todos los marketplaces importantes de México. Y el enfoque que ahora tenemos mucho es vender nuestro producto como materia prima, ¿no? A productores de dulces, de jaleas, de chocolates, helados. Entonces, si alguien está en ese inter de quizá querer emprender con un nuevo producto alimenticio y está buscando opciones de sustituto de azúcar,
busque www.gilinat.com y con mucho gusto nos interesaría ser sus partners. Es XLINAT, ¿no? Así Así se es, escribe. sí. Oye, ya para terminar, un poco revisando, porque a nosotros dos nos presentaron hace un par de semanas apenas, Ujú. y yo soy una persona especialmente curiosa, entonces me metí como un poco a estoquearte en LinkedIn y tal, y vi que estuviste en el MIT, eh, y bueno, yo soy una persona que no terminó la universidad porque no me encanta el modelo, pero definitivamente si me hubiera gustado un poco más, hubiera buscado tal vez luchado por estar en una universidad de esas porque las admiro y quería preguntarte porque igual la gente no sabe, ¿no? ¿Cómo es estar en un lugar de esos? ¿Qué tan diferente o mejor es que lo otro, ¿no? Creo que la única diferencia quizás entre un MIT y diciendo por acá nombres comunes como un TEC de Monterrey, un UNAM, es a lo mejor el grado de conexiones o el nivel de networking que puedes generar, ¿no? Que en el MIT pues son científicos de altísimo nivel o son empresarios que han fundado miles de empresas y como hobby los llaman para que den algunas clases. Entonces te permite generar ese nivel de conexiones que al final eso es lo más importante de todo. Si alguien que esté todavía en este nivel de universitario nos está escuchando, yo les diría de todo corazón, y eso que yo fui bien ñoño, no se enfoquen en las calificaciones, enfóquense en las conexiones que pueden hacer en la universidad. Eso es mucho más importante en la Estoy vida totalmente de acuerdo contigo. que un promedio alto. Entonces, de Totalmente de verdad, acuerdo. aprovechen a los compañeros, a los profesores, a todo mundo para hacer una red de contactos gigante. Nunca saben en qué momento lo van a necesitar. Y eso es mucho más importante en la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las buenas universidades, no solo las exigentes, ¿no? O sea, en las buenas universidades, a veces, o sea, tú no tienes que sacar 10 en todo, no tienes que saberlo absolutamente todo. De hecho, si eres consciente de que en la vida vas a necesitar otras habilidades más allá del conocimiento eh, teórico o directo de las cosas, también vas a necesitar ser una persona con habilidades de comunicación, con habilidades sociales, con habilidades analíticas, que muchas veces es por resolver problemas. Y bueno, yo en lo personal, por lo menos yo cuando estaba en la universidad, un poco fui por el trabajo de desarrollarme mucho personalmente, muchas cosas. El primer motor creo que fue porque quiero ganar dinero desde ya, en lugar de un poco después. Pero luego me fui dando de cosas, de cuenta de cosas que me aportaba mucho la vida del trabajo, ¿no? O sea, me aportaba cultura porque conocía gente diferente a mí, que normalmente pues cuando hasta los 20 años ves a las mismas personas prácticamente toda la vida y aquí en el trabajo pues estás todos los días viendo caras nuevas y problemas nuevos y tal. Y por otro lado también creo que hambre de entender que si solamente te dedicas a estudiar, cuando termines de estudiar, solamente eres una persona que conoce lo que ha pasado, ¿no? Lo que ya se hizo y tal, pero no estás para nada en una dinámica del presente. Entonces te va a costar mucho trabajo. Y también creo que es por animar a la gente que está estudiando la universidad, pues no que la deje, pero que se preocupe también por lo otro, mínimamente por conseguir un trabajo de lo que sea, aunque sea como servicio social, pero aprender algo, ¿no? Totalmente. Creo que otra parte crucial de la vida es no perder esta curiosidad, ¿no? Creo, y esta curiosidad me refiero a este tema de querer seguir aprendiendo. En cuanto perdemos esa curiosidad, nuestro trabajo, nuestra vida se vuelve muy aburrida, porque entonces ya es un tema de ya sé hacer esto y lo tengo que hacer. De En acuerdo. cambio, si tenemos la curiosidad de aprender cosas nuevas, de conocer gente nueva, de escuchar cosas nuevas, ¿no? Pues estamos en un continuo aprendizaje y ese continuo aprendizaje, en el mejor de los casos, se va a traducir en un crecimiento continuo. Y creo que todos deberíamos enfocarnos también en eso, De en no acuerdo, porque quedarnos aparte estancados. a veces podrías pensar que todo el mundo es capaz
no de ver todos los problemas que hay, pero sí identificar los grandes problemas. Y a veces sueles pensar que como es un gran problema, hay muchas y grandes mentes pensando en solucionarlo, pero en muchos casos realmente no es así, ¿no? Así Entonces, es. si tienes curiosidad por, si te molesta algún problema, no pasa nada por leer cuál es el problema real y si hay alguien pensando en eso y si no ponerte a solucionarlo tú, porque seguramente como tú en unos años pues vas a ser un inventor reconocido por el MIT, ¿no? Como, oye, esta gente es gente que puede cambiar el mundo, pues eso, como tú dices, fue un proyecto de años, con al principio menos interés, ahora más, pero simplemente fue interesarte por un problema y buscar la solución, ¿no? Así es. Y creo que nace mucho de eso. Eh, Quizá como consejo diría, no se enfoquen si alguien que nos escucha está queriendo o tiene el gusanito de emprender, no se enfoquen mucho en la idea. La idea muchas veces llega a través de la red de contactos, ¿no? Si vemos mi historia, yo conocí el producto a través de mi hermana y luego junto con una maestra creé el proceso. Pero no fue que yo tuve la eureka Claro. así de, hay que crear esto, no. Llegó a través de mi red de contactos. Pero lo que sí es súper importante que ustedes decían desde el principio si quieren emprender es el equipo de personas con el que van a emprender, ¿no? Rodéense de personas o que sus socios sean estos seres con los que se pueden pelear, pero al día siguiente borrón y cuenta nueva, ¿no? Como si nada, a los que les pueden delegar trabajo y confían en su trabajo, no es como que Claro, ármame el reporte y lo tengo que revisar, no, lo hiciste y confío plenamente en ti. Eso es súper importante porque realmente en todo en la vida es muy difícil llegar lejos haciendo las cosas solo. de acuerdo. Yo creo que es imposible, ¿no? De Así es. hecho, o sea, yo creo que siempre tienes que buscar, en el caso de trabajar, trabajar con gente que sea mejor que tú. No necesariamente es fácil conseguirlo. De hecho, si esa gente es mucho mejor que tú, pues no querrás estar con alguien que lo frenas. Es constantemente estarte retando por tener conversaciones con gente que sepa más que tú, por hacer negocios con empresas más grandes que la tuya en muchos casos, por incluso cuando hablas con alguien, a mí me gusta hablar con gente inteligente, idealmente que sepa más que yo de muchas cosas para que Sí, me, no sé, para saber más, ¿no? totalmente. Y volvemos a ese tema, ¿no? Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, ¿no? Y De acuerdo. si no perdemos esta curiosidad y queremos seguir aprendiendo, pues nos vamos a rodear de personas que nos van a aportar al menos eso, conocimiento. Buenísimo. Pues Javi, quería agradecerte. La verdad es que nos conocemos de hace poco, pero admiro mucho lo que haces. Ahora ya conociendo, ahora más conociendo el producto, creo que tienes en tus manos un proyecto muy interesante y que puede generar mucho bien a la sociedad. Eh, Dicen que después de la edad, la segunda causa para que tus síntomas sean más fuertes con el coronavirus es el tema de todo lo cardiovascular, ¿no? Así que ojalá le metiera más gente como tú a esto y nada, agradecerte haber estado y a ver cuándo volvemos a hacer esto. Al contrario, mil gracias a ti, Abelardo, por la experiencia y la invitación. Y espero que en otro rato podamos tener otra plática y que te diga, ¿sabes qué? Tuviste razón, sí rompimos el mercado con Gilina. Buenísimo, venga Javi, muchas gracias. A ti.